Buenas tardes. Muchas gracias, Tatiana, muchas gracias a la Fundación QArtis. Es para mí un científico un placer estar esta tarde aquí con vosotros. Es un honor y un privilegio muy grande. No estoy acostumbrado a estar rodeado de artistas, de todo ese tipo de gente. Para mí es una experiencia muy buena. Los científicos nos gusta aprender cosas y hoy estoy seguro que aprendí muchas cosas. Cuando Tatiana hace unas semanas me vino y me dijo, Álvaro, me gustaría que hablaras de ciencia y de arte. Pensé, ¿qué relación hay realmente entre la ciencia y el arte? Y para descubrir esta relación tuve que ir realmente al fondo para lo que para mí significa ser, como científico que soy, la ciencia. ¿Qué es la ciencia para mí? Para mí la ciencia es una mirada. Estamos en un planeta cualquiera, en medio de una galaxia cualquiera, en un universo que tiene más de miles de millones de galaxias. Y dentro de este mundo en el que estamos, un planeta insignificante, hay plantas, hay animales, hay personas, hay diferentes grupos humanos. Todo esto hace un cosmos fascinante. Yo creo que los científicos lo que somos es gente que miramos de una determinada manera esta fascinante realidad que tenemos en el cosmos. ¿Y qué es el arte? Para mí el arte es otra manera de mirar esta misma realidad. Este creo que es para mí el punto donde nos encontramos científicos y artistas. Todos miramos lo que tenemos alrededor, pero lo miramos de una manera diferente. Por eso creo que es tan enriquecedor, tan interesante esta conexión íntima entre lo que hacemos los científicos y lo que hacemos los artistas. Hoy me gustaría hablaros de una cosa que hacemos en nuestro laboratorio últimamente y es trabajar sobre el tema de la invisibilidad. ¿Podemos hacernos invisibles? ¿Puedo hacer desaparecer una cosa? ¿Podemos hacer desaparecer cualquier cosa de nuestra vista? Me gustaría empezar esta pequeña charla con una demostración. Jordi, si eres tan amable. Y quería enseñaros un vídeo que veréis aquí. El tema es posible la invisibilidad? Os presento a Jordi Prat, el doctor Jordi Prat, porque hace unas semanas que ha acabado el doctorado en nuestra universidad. Y él ha montado un pequeño dispositivo que podéis ver, si miráis aquí en la pantalla lo veréis mucho mejor. Jordi pasa la mano por ahí y hay una especie de objetos, unos vidrios, y no parece que haya ningún problema, pero si Jordi hace otro movimiento, las cosas, como veis allá, son algo diferentes. Y fijaros que aparentemente no hay nada, pero sin embargo, él puede hacer desaparecer su mano e incluso hacer aparecer un objeto, una copa, que no estaba allá. Fijaros que Jordi deja la copa allá, no está. Por tanto, parece ser, gracias Jordi, parece ser que podemos conseguir la invisibilidad, la tenéis aquí. Eso es hacer invisibles las cosas, ¿no? ¿Es una invisibilidad real esto? Si podéis volver a poner la presentación, por favor. ¿Es realmente invisibilidad esto de aquí? La verdad es que no. De la misma manera que esto de aquí tampoco es invisibilidad real. Lo que acabáis de ver no es más que un conjunto de espejos puestos con unas fórmulas que nosotros hemos hecho pasar la luz por una trayectoria muy determinada que hace, bueno, no tiene mucha potencia el láser, pero bueno, que hace que la luz pase de una determinada manera que se produzca la ilusión de la invisibilidad. Ahora bien, ¿es lo único que podemos hacer, crear una ilusión de invisibilidad? ¿O realmente la ciencia a nivel internacional está trabajando en cómo hacer realmente capas de invisibilidad que funcionen para cualquier objeto? La respuesta es que sí que la ciencia está trabajando desde hace una cosa bastante reciente. Los descubrimientos principales han sido los últimos, pongamos, 5 años. Y es lo siguiente, ¿cómo fabricar una capa de invisibilidad? Yo soy físico teórico, aunque trabajo en temas también aplicados, pero los físicos teóricos, en un cierto sentido, somos como magos. No en vano, pues gracias a la física, por ejemplo, hemos enviado gente al espacio, tenemos ordenadores muy rápidos, tenemos electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que yo, como soy físico teórico y en un cierto sentido soy mago, imaginar que tengo la siguiente propiedad. Yo puedo modificar el espacio. Entre vosotros y yo hay un cierto espacio, 1 centímetro cada centímetro, ¿de acuerdo? Imaginar que yo tengo la propiedad de que puedo estirar el espacio o apretarlo a voluntad. Si yo puedo hacer eso, puedo hacer una capa de invisibilidad. ¿Cómo? Imaginar que eso es el espacio normal, ¿de acuerdo? Y ahora cojo el punto en rojo
y como yo soy mago y puedo cambiar el espacio, estiro este punto de esta manera, deformando el espacio de esta manera, ¿de acuerdo? Como la luz sigue una línea recta en el espacio normal, la luz seguiría una línea recta de izquierda a derecha, por ejemplo, ¿de acuerdo? Mientras que aquí la luz seguiría estas trayectorias que estáis viendo aquí, curvas. Si yo coloco un objeto dentro del círculo rojo, este objeto es invisible, porque la luz no llega al objeto, sino que pasaría. Si me mirarais a mí, yo tuviera este tipo de espacio así puesto, la luz haría así y vosotros veríais lo que hay aquí detrás, no me veríais a mí. ¿Es posible hacer esto? En un cierto sentido, sí. Hay unas teorías matemáticas, que tranquilos, no entraremos en detalles, pero a los que nos gustan las matemáticas son preciosas. También encontramos nosotros mucha belleza en las matemáticas, que se llama la óptica de transformación, que nos dice cómo deformar el espacio y, sobre todo, nos dice que podemos colocar unos determinados materiales en esta capa de aquí que hagan como si el espacio se deforma de esta manera. Es decir, yo puedo colocar en una zona del espacio unos materiales concretos y hacer que la luz se desvíe como si el espacio estuviera torcido de esta manera y, en principio, crear una capa de invisibilidad. Uno podría decir, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Materiales que cambian la trayectoria de la luz? Oh, claro que sí. Si me permite, aquí mismo, si veis vosotros, si yo ahora pusiera aquí, por ejemplo, un lápiz, veríais como este lápiz parece que está roto, si lo pongo dentro de este líquido, por ejemplo, gracias. O, por ejemplo, si veis un prisma en el que incide una luz blanca, veréis que esta luz se descompone en varios colores, por ejemplo, en las gafas que estoy llevando. Es decir, los materiales influyen mucho en cómo desviar la luz, transformar la luz, hacerla. Por tanto, existe ya la teoría que nos dice qué materiales tendríamos que poner para que la luz hiciera una capa de invisibilidad. Sabemos la teoría, qué tipo de materiales tenían que ser. No es vidrio, no es una cosa tan sencilla como el vidrio, pero sabemos las propiedades eléctricas y magnéticas que tiene que tener la luz para desviar y hacer una capa de invisibilidad. ¿Existen estas capas de invisibilidad entonces? ¿Podemos hacer una cosa invisible, no con trucos como este, sino de verdad? La respuesta es que en principio no. ¿Por qué? Porque aunque tengamos la receta de estos materiales no existen, no son materiales que podamos comprar. Pero los científicos, ya sabéis, no nos rendimos tan fácilmente. Si no hay unos materiales, los creamos. Entonces se han creado una cosa que se llaman metamateriales, que se ven, por ejemplo, en este tipo de cosas así, y es que pueden desviar la luz microscópicamente a base de muchos elementos repetidos de la manera que nosotros queramos para hacer una especie de capa de invisibilidad. ¿Se han hecho capas de estas? La respuesta es sí. Aún no para la luz visible. Ya os digo que no hay todavía, desde el punto de vista de la ciencia, una capa de invisibilidad que nos haga invisibles a la luz visible, pero sí para otros tipos de luz, como las microondas, por ejemplo. Las microondas son las ondas con las que funcionan nuestros móviles, el GPS, etc. Y para estas capas, en unas determinadas condiciones, sí que ya se han fabricado capas de invisibilidad, zonas del espacio que se hacen invisibles para las microondas. En nuestro grupo, nosotros hemos trabajado, y os presento a Carles Navao, que está en el centro, Jordi, que lo tenéis por aquí, y yo mismo, hemos trabajado en la invisibilidad magnética. Fijaros, es hacer las cosas invisibles no a la luz, sino al campo magnético. Muchos de vosotros estaréis pensando, ¿y a quién le importa el campo magnético? ¿Para qué trabajar con el campo magnético? Os recuerdo, o os digo, que el campo magnético es muy importante en nuestra sociedad, mucho, tanto como la luz prácticamente. ¿Por qué? El 99% de la energía que se genera, la electricidad que está alimentando estas bombillas, etcétera, etcétera, el 99% se genera con campos magnéticos en las turbinas de centrales eléctricas de todo tipo. Y más del 90% de la información, estamos en la sociedad de la información, Internet, Google, todo tipo de almacenamiento de todo tipo. La mayor parte de ese almacenamiento, más del 90%, es en memorias magnéticas. Por tanto, controlar el magnetismo es importante. ¿Podemos hacer una capa de invisibilidad para el campo magnético? ¿Qué quiere decir una capa de invisibilidad para el campo magnético? Quiere decir, imaginar lo siguiente. Supongamos que yo tengo un imán, por ejemplo, y le pongo un trozo de hierro o otro imán. Existe una fuerza entre ellos. El campo magnético del primer imán se deforma. Estas líneas de campo magnético que no vemos pero que están allá, se deforman por la presencia del segundo. Podemos rodear
este segundo objeto con una capa de invisibilidad magnética de manera que desaparezca la interacción entre esos imanes? Que sea un imán invisible para el otro, que yo acerque un imán y con que está rodeado por una capa no noto nada. ¿Se pueden hacer estas capas de invisibilidad? Creedme si os digo que esta pregunta nos llevó, a Jordi, a Carles y a mí, y a bastantes más investigadores en el mundo en paralelo, a horas y horas, meses y años prácticamente de discusiones, de lucha entre nosotros, parecido, estoy seguro, al proceso creativo que tenéis muchos artistas cuando hacéis vuestras obras, peleándoos contra vosotros mismos para ir más allá. Nosotros hicimos muchos intentos, la mayor parte de ellos sin éxito, porque eran caminos que no iban a ninguna parte, hasta que un día tuvimos una idea feliz y dijimos, lo que nosotros queremos para conseguir la invisibilidad magnética es que haya un objeto, que lo podamos rodear con algo, esta capa de invisibilidad, que cuando yo le ponga un campo magnético, ni se entere. Yo coloco el objeto allá y el campo magnético no varía para nada. Esto quiere decir que sea invisible, ¿no? Pues nos dimos cuenta que hay unos materiales, que son los imanes, que lo que hacen es atraer el campo magnético. Hay otros materiales que se llaman superconductores, que tienen una física especial, que hay que tratarlos de una manera especial, que se llaman superconductores y tienen el efecto opuesto, repelen el campo magnético. Fijaros, los imanes lo atraen, los superconductores lo repelen. ¿Existe una manera de poner un superconductor rodeado con un ferromagnético de manera que uno cancele al otro y el campo magnético no quede afectado? Si consiguiéramos eso, esto sería una capa de invisibilidad para el campo magnético. Cualquier cosa que coloquemos dentro de este objeto será magnéticamente invisible, magnéticamente indetectable. ¿Se puede conseguir? Jordi, recordarás en unas tardes, unas horas delante de la pizarra, cuando ya tuvimos la idea final, trabajamos las ecuaciones y vimos que sí, que era factible y además con materiales que se podían hacer. Nos pusimos en contacto en aquel tiempo con uno de los expertos mejores en el mundo en este tipo de medidas magnéticas, que era el grupo de Fedor Gomory en Eslovaquia. Y fabricaron, fijaros, este objeto tan pequeño que hay allá, que es una capa con un material superconductor rodeado de un material ferromagnético que tiene estas propiedades y se convierte en una capa de invisibilidad magnética, hace invisible el campo magnético. Pues bien, lo probamos, construimos un campo magnético, porque además vimos en nuestras ecuaciones que esta solución que habíamos encontrado vale para cualquier tamaño, desde algo de nanómetros hasta kilómetros. Por tanto, por comodidad lo hicimos de unos pocos centímetros, como veis, y fueron unas semanas muy interesantes cuando vimos los resultados experimentales de que, como predijo la teoría, un imán distorsiona el campo magnético, lo atrae, el superconductor lo repele y cuando está la combinación exacta entre los dos, se convierte de golpe en invisible. Pones un campo magnético, tienes esta capa ya, indetectable. Puedes colocar cualquier cosa allá adentro y es como si no existiera. Es totalmente magnéticamente indetectable. Esto lo hicimos la teoría, hicimos los experimentos, lo publicamos y bueno, tuvo un cierto interés así a nivel internacional. Esta idea la hemos aplicado recientemente a una cosa que hemos llamado un agujero de gusano magnético. Si veis películas de ciencia ficción que muchos de vosotros habéis visto o leéis libros de literatura y eso, un agujero de gusano es una cosa que en el espacio no es seguro que exista en la naturaleza, pero en las ecuaciones de Einstein hay soluciones que dicen que puede existir. Aún no se ha encontrado ninguno, pero serían, en principio, sitios del universo en el cual uno podía viajar de un punto a otro a través de un túnel que está en otra dimensión. Esto que parece ciencia ficción, que parece que no puede ser, nosotros lo hemos realizado en nuestro laboratorio para el campo magnético. Hemos utilizado una de estas capas de invisibilidad, de manera que, fijaros en la imagen de arriba, el campo magnético de un imán atraviesa este objeto que tenemos ahí de una manera que nosotros también hemos solucionado y aparece por el otro lado, pero toda esta esfera que está diseñada de una manera muy, muy precisa es invisible magnéticamente, es indetectable. De manera que lo que magnéticamente uno vería es lo de abajo. Fijaros, hemos conseguido en el laboratorio, esto es real, que hay un campo magnético que desaparece en este punto y aparece aquí, como si entre aquí y aquí hubiera ido por otra dimensión del espacio. Es como si fuera así, porque toda esta bola es magnéticamente indetectable. Por tanto, os quería transmitir eso.
cómo la ciencia puede conseguir cosas que hace unos años parecía que eran pura fantasía, pura ciencia ficción, y que se están haciendo, ¿no? De manera que quería acabar esta pequeña intervención recordándoos la potencia de la ciencia en muchos sentidos. La humanidad desde hace años queríamos volar. Desde hace muchos millones de años los hombres, las mujeres, hemos visto volar a las aves en el cielo. Hoy podemos volar como ellos. Queríamos visitar otros mundos. Hemos ido a la Luna, hemos llevado objetos de la Tierra a Marte, incluso a cometas en movimiento, si habéis seguido la actualidad en los últimos meses, por ejemplo. Todo eso es gracias a la ciencia. No hemos conseguido todavía la invisibilidad a la luz visible, excepto trucos como lo que yo os he puesto, desde el punto de vista de la ciencia. Pero sí que hemos conseguido, en unas ciertas circunstancias, una invisibilidad para las microondas y, como os he explicado, para el campo magnético. Muy bien, aquí acaba lo que la ciencia puede hacer sobre la invisibilidad. ¿Pero es todo lo que hay? Recordad al principio que he dicho de que hay muchas maneras de mirar a la realidad. El problema de la invisibilidad para mí puede ser tratado de muchas maneras diferentes. Os he hablado cómo lo trata la ciencia y los límites de la ciencia, que también los hay, aunque estar atentos porque en los próximos años puede haber novedades en este campo, claramente. ¿Pero aquí se acaba todo? No, ni mucho menos. ¿Puede el arte hablar sobre la invisibilidad? ¿Puede el arte seguir el camino de la invisibilidad allá donde la ciencia lo ha dejado? ¿Puede ir más allá el arte? ¿Sería posible, por ejemplo, hacer desaparecer toda una isla de nuestra vista, hacerla desaparecer de los mapas? Tengo el honor enorme de presentaros a un gran experto y aunque nos conocemos desde hace muy poco, un amigo, que es Alexander, que nos demostrará que desde el punto de vista de la ciencia, la invisibilidad es lo que os he explicado. Se ha conseguido en parte, pero aún hay retos que conseguir, pero desde el punto de vista del arte se puede ir más allá y realmente trabajar la invisibilidad desde el punto de vista del arte. Me gustaría invitar a Alexander que nos explique la invisibilidad desde el punto de vista del arte y os agradezco mucho la atención. Gracias.